生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 481 al 485. Cuando William, cargando a Harry, descubrió dónde estaban Cedric y Fleur. Los dos estaban envueltos en mantas de arena, acurrucados bajo una imponente duna para protegerse del viento. Sostenían té caliente en sus manos, bebiendo a sorbos de vez en cuando, mientras Bill Weasley permanecía a unos metros de distancia, vigilante, con la punta de su varita brillando en la bruma crepuscular de la arena, su mirada recorriendo las dunas. Tras escuchar las experiencias de Cedric y Fleur, presentía que el peligro podía surgir de cualquier parte. De repente, no muy lejos, una duna con forma de joroba de camello se abrió, dejando al descubierto al niño inconsciente. Daniel yacía boca abajo, enterrado en el montón de arena. Cuando William lo sacó con un hechizo de levitación, la piel de sus labios aún estaba tersa. Gracias a esto, la arena no pudo entrar en su boca en absoluto. Dentro del gran comedor de Hogwarts, la última vez que se vivió un silencio así fue, sin duda, la última. Casi 1000 estudiantes contuvieron la respiración, con la mirada fija en el gigantesco espejo de 2 caras instalado de emergencia por el Ministerio de Magia. Un lado del espejo mostraba un hotel con un fondo oscuro. William estaba sentado junto a la chimenea, con una taza de agua caliente en la mano, mientras que detrás de él yacían 4 campeones abatidos. Al otro lado del espejo se veía un salón de fondo negro azabache, donde Cornelius Fudge estaba sentado en su silla de respaldo alto, con el rostro regordete enrojecido, su sombrero morado, normalmente impecable, ladeado y unos pocos mechones de pelo ralo pegados a la frente por el sudor. Detrás de él se alineaban filas de magos vestidos con túnicas rojas, y varios reporteros de periódicos diarios estaban sentados más abajo, listos para grabar los discursos que se avecinaban. Mientras contemplaba el paisaje del gran comedor de Hogwarts y el Ministerio de Magia reflejados en el espejo, William sopló el agua caliente de su taza. Habiendo terminado su historia, esperó la reacción del otro lado. Claramente. Esto es enteramente culpa del señor Richard. En efecto, en medio del silencio, Fudge no pudo contenerse. Su voz, amplificada por un encantamiento, resonó en el salón. Esas cuevas aterradoras y peligrosas, los temibles guardianes de estatuas de piedra que casi les cuestan la vida a los campeones, criaturas mágicas oscuras extremas y claramente, estos elementos peligrosos han excedido la autoridad que le ha otorgado el Ministerio de Magia y dicho esto, golpeó la mesa con la mano, señalando con su dedo regordete el borde del espejo, como si a través del espacio pudiera pinchar al ausente culpable. Sin duda. Todo esto es obra exclusiva de William Richard, el joven e impetuoso árbitro principal, quien añadió estos elementos arbitrariamente. El Ministerio de Magia no tenía ni idea, y si la hubiera tenido, jamás lo habría permitido. La seguridad de los campeones y los estudiantes es nuestra máxima prioridad. El salón estalló en un alboroto. Primero se oyeron los gritos furiosos de la mesa larga de Gryffindor. El rostro de George Weasley se puso más rojo que su cabello. Mentira. Ese gordo está diciendo puras tonterías. Hermione también temblaba, echando la culpa a otro. ¡Qué descaro! Lo incluí todo en la propuesta del proyecto y... Oiga, señor Bagman, junto a la mesa larga de Slytherin, Malfoy se puso de pie. Su mirada pareció cruzarse brevemente con la de un hechicero vestido de rojo que estaba detrás de Fudge. Luego se giró para mirar a Ludo Bagman, sentado en la esquina del asiento principal para invitados, tratando de minimizar su presencia. ¿Sabes de esto, verdad? El rostro de Bagman se puso rojo, y su túnica larga de color amarillo púrpura se empapó de sudor. Abrió la boca, sin saber cómo calmar a aquel grupo de pequeños magos indignados y furiosos. Sentía que si pronunciaba mal una sola letra, lo harían pedazos. Tranquilo, esto no tiene nada que ver con el señor Bagman, quien rompió la tensión para él fue inesperadamente William.
Sus palabras hicieron que Bachman exhalara un suspiro de alivio involuntario y que la multitud murmurara, lo que significaba que admitía que estos eventos realmente no tenían relación con el Ministerio de Magia. Lo que a su vez significaba, así que admites que todo esto es obra tuya. Finalmente, alguien expresó la duda pública. Igor Karkaroff se puso de pie, con el rostro lívido. La razón era sencilla. Entre los campeones que seguían a William, Víctor Krum aún no figuraba en la lista. Creo que ya dejé muy claro antes que el verdadero culpable, claro, el villano Elbo, un mago negro que vivió hace 2000 años. No solo sigue vivo hasta nuestros días, sino que supuestamente ha infiltrado a un topo en Hogwarts. La voz de Karkaroff tembló un poco, pero rápidamente se estabilizó, adoptando un tono sarcástico. Señor Richard, tal vez debería dedicarse a escribir, como Gilderoy Lockhart. Sus bestsellers seguramente serían populares. Ya le he pedido a Gringotts que busque el paradero de Krum. William negó con la cabeza, ignorando el sarcasmo, pero su evasión silenciosa se convirtió automáticamente en aquiescencia hacia ciertas personas. En el recinto preparado por el Ministerio de Magia, los editores del Diario del Profeta y otras revistas, con los ojos brillantes y las plumas de escribir volando de arriba a abajo, evidentemente no se habían percatado de que, entre sus colegas que solían escribir con el mayor sarcasmo, la señora Rita Skeeter se mordía el labio, sopesando cuidadosamente sus palabras. Traidor, no soy responsable, no es cierto, las acusaciones son demasiado graves. Rita se rascó la cabeza, aunque nadie le exigía que escribiera con eufemismos, pero, su instinto le decía que, si no quería morir de una forma horrible, mejor lo escribiera con un poco más de delicadeza. Gringotts. ¿Acaso debemos creerle a un grupo de duendes? Continuó preguntando Karkaroff, con el rostro enrojecido. También podrías buscarlo tú mismo. Tú. Esto es claramente culpa tuya. Lo diré de nuevo, el despreciable Elbo, dejemos de hablar de esto por ahora. Dumbledore interrumpió su discusión con firmeza, ligeramente sorprendido, mirando a William, cuyo semblante era más amable de lo habitual. Tras un largo silencio, el anciano no pudo evitar suspirar. El traslador del Ministerio de Magia egipcio debería llegar pronto. Deberías acompañar a los campeones de vuelta. Poppy seguramente tendrá una noche ajetreada por delante y... Tírenlas todas. Por Dios. Rápido. Vayan a buscar a la señora Sprout y al profesor Snape. Necesito una poción reconstituyente fuerte y todas mis reservas de dictamo. Y tú, Harry Potter, no te muevas, descansa tú también. Las puertas del hospital de la escuela Hogwarts se abrieron de golpe desde afuera. La señora Pomfrey comenzó a gritar mientras atendía a los campeones, murmurando constantemente sobre el maldito torneo, el maldito bosque prohibido, los malditos eventos de la competición y el maldito organizador. William, uno de los individuos condenados, se quedó en la puerta sin entrar, guiñándole un ojo al preocupado Harry. William se dio la vuelta y salió del pasillo. En el bullicioso pasillo, los estudiantes se apartaron instintivamente, y entonces innumerables miradas penetrantes se dirigieron hacia William. Ira, curiosidad, preocupación, miedo, aprensión. Pero William parecía ajeno a todo, su capa gris clara ondeaba ligeramente en el dobladillo, subió con determinación la escalera de caracol, la gárgola saltó silenciosamente a un lado. La puerta del despacho del director se cerró silenciosamente tras William, aislando todo el caos exterior. La habitación seguía cálida y luminosa. Dumbledore permanecía de pie tras el escritorio semicircular, con sus ojos azules penetrantes. Fawkes, posado sobre un soporte de madera rojiza dorada, emitió un sonido grave, largo y preocupado, para saludar a William. Los instrumentos plateados sobre las estanterías seguían girando de forma autónoma, y las maquetas de planetas a escala reducida se desplazaban silenciosamente por sus vías entre la bruma, proyectando luces y sombras encantadoras. William. La voz de Dumbledore era muy tranquila, como si preguntara qué había cenado William. Solo falta uno, esa es la única buena noticia de hoy. Severus está ayudando a Poppy a lidiar con los restos de la maldición. Esperemos que el señor Steppens pueda recuperar la boca.
El anciano hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro de William. Pero afuera, seguro que lo viste, Cornelius planea claramente culparte de todo. Te acusa de ser el único responsable de este desastre, de usar la planificación del torneo para satisfacer sus ambiciones de realizar experimentos peligrosos. No te sorprendas, mañana en el diario del profeta veremos, Dumbledore vaciló, como si reflexionara por un momento. William Richard. Un malvado mago negro escondido en Hogwarts durante años. Ese no suena como un título atractivo, Dumbledore suspiró William con tono melancólico. Si cambias de profesión para convertirte en periodista, probablemente no tendrías suficiente para comer. De acuerdo, parece que me preocuparé más por tu reputación que por ti mismo. Al ver que William seguía con ganas de bromear, Dumbledore no supo qué expresión poner, pero se sintió aliviado. Dumbledore podía prever perfectamente la opinión pública del día siguiente. Antes, excepto a finales del siglo XIX, al menos en los últimos 2 años y medio, William había pasado completamente desapercibido en el reino mágico, al menos desde la perspectiva de Dumbledore. Esta fue también la razón principal por la que accedió a que William actuara como árbitro del torneo, o incluso a que se convirtiera en el diseñador del proyecto. Con la promoción de la televisión mágica destinada al lucro, Dumbledore pretendía que William hiciera acto de presencia ante los ciudadanos del reino mágico, con la esperanza de demostrar su fuerza. Al hacerlo, el viejo B, naturalmente, tuvo en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si algo le sucediera algún día, y con la amenaza de Voldemort, el reino mágico británico necesitaría otro estandarte. A lo largo de la historia, el deseo de reunir y utilizar el poder de las masas siempre ha requerido un estandarte, al igual que en la antigüedad el objetivo principal de lograr hazañas y unirse a las filas del dragón era encontrar un dragón. En una ocasión, esa pancarta la vistió el propio Dumbledore, y él creía que lo había hecho bastante bien. Pero ahora, el viejo abeja no estaba seguro de cuánto tiempo podría mantenerse firme en esa torre inestable, así que necesitaba encontrar una nueva bandera. Y la persona u organización capaz de convertirse en este estandarte debe tener suficiente fuerza, fama e ideas que no se dejen influenciar fácilmente por otros. Inicialmente, Dumbledore creyó que el elegido era Harry, siendo el salvador de la pequeña Bretaña. El chico ya tenía suficiente fama, y Dumbledore había estado cultivando en él las 2 cualidades restantes desde su ingreso en primer grado. El plan comenzó sin problemas, el chico demostró una valentía y una sabiduría que no poseían sus padres. Sin embargo, a menudo el viejo B comenzaba a reflexionar siempre que estaba en el pasillo, mirando los ojos verde esmeralda de Harry, idénticos a los inteligentes ojos de la niña del pasado. El anciano caía en la duda: ¿acaso estaba siendo demasiado cruel, considerando que un niño que había perdido a sus padres debía asumir una responsabilidad tan grande? Debido a sus propias decisiones, el niño no tuvo una infancia feliz, y ahora ni siquiera tenía intención de evitarle la adolescencia. ¿Acaso era demasiado injusto para este niño? Y justo cuando Dumbledore se debatía entre la humanidad y el panorama general, surgió una situación en la que el poder era adecuado, incluso ligeramente excesivo. Los pensamientos claramente no se dejaban influenciar fácilmente por los demás, incluso debía tener cuidado de no influir en los pensamientos de los demás, solo que su conducta era un tanto pésima. Al viejo Dumbledore no se le ocurría un adjetivo mejor y más apropiado. Apareció William. Simplemente le faltaba algo de fama, aunque claramente no le faltaba antes. Recordar la fama de hace 100 años sería solo un efecto secundario del plan de Dumbledore para izar una nueva bandera. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que tengo que elegir la lealtad entre un mago negro propenso a los homicidios y alguien que mata magos negros como si nada? Entonces decido joderme este maldito mundo. Es más, en asuntos que no han afectado la propia vida, la comprensión que la mayoría de la gente tiene de ellos tiende a ser superficial. Dumbledore creía que la mayoría de la gente veía los efectos de estos 2 nombres como algo similares, del mismo modo que él desconfiaba de William, simplemente porque había oído repetidamente hablar de su mala reputación en su juventud.
En tales circunstancias, lo que William debe buscar es forjarse una buena reputación, y a lo largo de esta larga interacción, el carácter de William ha sido resumido por el anciano. Una persona justa a la que no le importan los medios que se utilicen para defender sus principios. El concepto de rectitud tiene muchas interpretaciones, y combatir el mal es claramente una de ellas, pero después de enterarse de la bóveda secreta, la magia antigua y una serie de otras cosas, Dumbledore vio que William podía resistir la tentación de tomar el poder cuando lo tenía tan a su alcance y decidió devolvérselo. En lugar de aceptar el poder mágico y desatar el caos, incendiando y saqueando por todo el mundo y estableciendo su propio imperio mágico, William es prácticamente un santo. Después de todo, la magia puede lograr mucho más que lo mencionado anteriormente. Poniéndose a sí mismo como alumno de séptimo año en tales circunstancias, Dumbledore no podía garantizar que no se viera tentado, cuando estaba abrumado por el dolor por la pérdida de seres queridos en aquel entonces, tal vez aceptaría con gusto ese poder y procedería con algunos experimentos. Si los experimentos tuvieran éxito, tal vez todo sería alegría, pero si los experimentos fallaran, o si resucitar a Rihanna requiriera ciertas condiciones para sobrevivir, como las almas de otras personas. Dumbledore no sabía si, en esa situación, tomaría la misma decisión que Isadora, creadora de la bóveda secreta. Lo que pasa es que él sabía que William era esencialmente una buena persona, pero a los demás no les importaría eso. Probablemente solo verían la violencia desenfrenada de William, su desprecio por la ley, y en tales circunstancias, nunca se podría izar una bandera. Pero el plan ni siquiera había comenzado cuando se encontraron con algo que podría ser que se pudriera. Si esta vez no se puede controlar la opinión pública, recordando la actitud decidida de Fudge, Dumbledore no pudo evitar fruncir el ceño. Al otro lado del escritorio, observando las cejas fruncidas del viejo abeja, William removió suavemente el té en su taza, después de añadir una cantidad letal de azúcar y rodajas de naranja, se la acercó al anciano. Entonces vio que Dumbledore inconscientemente daba un sorbo y de repente arrugaba la cara. William rió alegremente. William, por supuesto, conoce el plan de Dumbledore y comprende las buenas intenciones del anciano y el motivo de las mismas. El anciano claramente no cree que William pueda derrotar definitivamente a Voldemort, así que decidió usar métodos antiguos para ocupar su lugar. William sabe que este es un buen enfoque, pero, no es el tipo de persona que ve basura en la casa y piensa en esperar a una gran limpieza para solucionarlo todo. El nido de termitas enterrado en lo profundo de la casa es realmente difícil de erradicar por completo, por lo que es esencial encontrar la oportunidad adecuada para arrancarlo de raíz. Pueden estar tranquilos, la situación sigue bajo control por el momento. William hizo una pausa, interrumpiendo los descabellados pensamientos de la vieja abeja. ¿Esos duendes también están bajo control? Dumbledore dudó un poco mientras sostenía su taza de té, pero finalmente tomó un segundo sorbo. Si es que a esa mezcla aún se le podía llamar té, pues el profesor Meow había estado siguiendo estrictamente los consejos médicos últimamente, utilizando todos los medios posibles para controlar su consumo de azúcar, por lo que últimamente el viejo abeja sentía que sus papilas gustativas se habían vuelto insípidas. Esos tipos, solo son una simple técnica de cegamiento ideada por Elvo, no los viste desaparecer después. No me engañes, William. Dumbledore frunció los labios y suspiró. Con gran autocontrol, apartó la taza vacía. No creo que la técnica cegadora de Elvo sea tan potente. Mientras hablaba, el anciano apuntó ligeramente con su varita hacia las estanterías, y en un instante, aquellas estanterías de madera giraron, revelando a un duende ataviado con una pesada armadura que arañaba con furia. Vaya, has capturado uno. Al ver al duende atado a un poste de madera, con la boca sellada, William parpadeó algo sorprendido. Evidentemente, ver es más sabio que oír. Dumbledore asintió satisfecho, pues esa era la reacción que William había previsto, pero entonces el chico sentado al otro lado de la mesa se levantó de repente. Un momento. Dumbledore. Esto es un castigo ilegal. Es bien sabido que los duendes, los vampiros e incluso las brujas tienen derechos. Bueno, no son la técnica cegadora de Elvo.
Bajo la intensa mirada de los pálidos ojos azulados de Dumbledore, William volvió a sentarse y suspiró. Entonces, hiciste que tu dragón capturara a estos tipos, ¿y ahora qué piensas hacer? Dumbledore entrecerró los ojos, esperando la respuesta de William. Sabía que la técnica de cegarlos era solo una excusa. William había capturado a todos esos duendes y trolls antes de irse. Por suerte, cuando vio aparecer a un duende, le pidió ayuda a la profesora Sprout para capturarlo. De lo contrario, si William hubiera insistido, este asunto podría haber quedado realmente zanjado sin pruebas, sin resolver. Tras la partida de William, los aurores del Ministerio de Magia se hicieron cargo rápidamente de la protección del bosque prohibido y mantuvieron a salvo a los estudiantes. Pero 10 minutos después, el auror que había entrado en el bosque prohibido para inspeccionar regresó sin haber encontrado ni un solo goblin, ni siquiera los trolls comunes que habitan las regiones fluviales. Nada, solo quería ver si ese bastardo de Lanlock seguía vivo de verdad. William, como acabas de decir, estos tipos tienen derechos. Dumbledore hizo una pausa. Aunque el Ministerio de Magia afirma que esos duendes eran simplemente actores temporales, Gringotts obviamente no aceptará esa declaración. Creen que son los magos quienes están empañando la imagen de los duendes y están presionando al Ministerio de Magia para que los entregue. Están presionando al ministro. Si usted puede ayudar a resolver este problema, le aseguro que la acusación en su contra será retirada. Sí, Dumbledore sacó a colación este asunto precisamente porque se enteró de que Gringotts estaba presionando a Fudge, y pensó que podría ser una oportunidad para resolver el problema de opinión pública que rodeaba a William. Antes de que las cosas se salgan de control. Sin embargo, no, Fudge no lo haría. ¿O acaso ofender al mayor señor blanco de la historia, al exterminador de 2 señores oscuros, al maestro de alquimia que descubrió 12 usos para la sangre de dragón de fuego, a uno de los directores más populares de Hogwarts, al presidente de la Confederación Internacional de Magos, al receptor de la Orden de Merlín de primera clase y al jefe de los brujos de Wizengamot, Albus Dumbledore? No hay espacio suficiente aquí para tantos títulos. ¿O acaso ofender a un estudiante común y corriente de 7º año de Hogwarts, William Richard? A juicio del ministro, esto no requiere ninguna elección. William frunció el ceño con angustia. Tenía sus utilidades para esos duendes, aunque tal vez, ¿acaso esos duendes preferirían estar encerrados en Azkaban besando dementores antes que eso? Claramente, esas cosas no se le pueden explicar en detalle a Dumbledore, un anciano benevolente y testarudo que ama a todos los seres vivos. Espera, Dumbledore. Tras pensarlo un rato, William interrumpió a Dumbledore, que no dejaba de ofrecer consejos serios. Esos duendes de Gringotts quieren que les entreguemos a esos duendes. William parpadeó, pensando que había encontrado la clave para desviar la atención de Dumbledore. Dumbledore hizo una pausa, mirando a William a los ojos. Considerando la línea de pensamiento que William había revelado, comprendió rápidamente. La acusación es muy grave. El anciano hizo una pausa. Además, ¿no han tomado medidas sustanciales? ¿Presionar al ministro de magia? ¿Acaso eso no se considera una acción sustancial? William preguntó de inmediato. La clave que se le ocurrió era bastante simple. Si las pequeñas criaturas de Gringotts capturaban a esos duendes, significaría que habían obtenido legalmente un ejército, incluso si ese ejército era abiertamente un grupo de prisioneros. Aún así, las rebeliones de duendes han ocurrido 2 veces en la historia, eso no significa que no vaya a haber una tercera. De acuerdo, tienes razón. Dumbledore se sumió en sus pensamientos. Hasta entonces se había centrado en consolidar a William como su principal figura, lo que le había llevado a pasar por alto muchas cosas. Gringotts había empezado a presionar a Fudge hacía 2 horas. Sin duda, esta decisión se tomó después de que esos viejos duendes la discutieran, y hasta ahora, han pasado menos de 10 horas desde que esos duendes atacaron a los campeones. Que los duendes pudieran tomar esta decisión tan rápido fue muy anormal. Quizás, dentro de los duendes, haya aparecido otro Lanlock, o Rockland. ¿Quién sabe?
William estaba bastante dispuesto a exagerar la gravedad de la situación, y al observar la expresión severa de Old B, rápidamente la aprovechó. Con magos negros al acecho, si los duendes aprovecharan la oportunidad para rebelarse, Dumbledore, esto es diplomacia racial, como presidente de la Confederación Internacional de Magos, este es tu trabajo, pero, sin peros, resolveré el problema de la opinión pública, no interferirá con sus planes. La televisión como medio de propaganda sigue estando en mis manos. Tras una rápida colaboración, William logró desviar la atención de Dumbledore. Si bien la rebelión de los duendes suena a simple historia de los libros de historia, Dumbledore vivió personalmente aquellos tiempos oscuros en su juventud. La forma de actuar de Langloh no era mucho mejor que la de Voldemort. Mataba magos con más ferocidad que William. Así que, el declive del talento en el reino mágico no tiene absolutamente nada que ver con William. Esta frase definitivamente no fue escrita bajo la varita del protagonista, en la garganta del autor. Tras asegurarle repetidamente a William que tenía un plan, Dumbledore finalmente sintió cierto alivio. Según las recientes especulaciones de William, podría estar bastante ocupado en el próximo período. En ese momento, con suerte, Dumbledore se centrará en consolidar aún más su imagen positiva. Bien, ahora un último asunto, William asintió, dejando atrás el tema anterior. Ahora necesitaba pensar en uno nuevo para evitar que el viejo Dumbledore lo revisara a escondidas mientras dormía. Ya recibí la transmisión de Severus. Barty Crouch, ¿qué le pasa? Agáchate, está muerto. Creo que sé de eso. Bien, esta es la situación. Dumbledore apartó sus pensamientos de la posible rebelión de los duendes, haciendo una pausa. Antes de que comenzara este proyecto, Severus recibió una convocatoria del Señor Oscuro. Tras finalizar la tercera prueba del torneo de 8 equipos, la escuela Hogwarts de magia y hechicería se sintió repentinamente vacía. El huevo blanco gigante que flotaba cerca de la torre salió volando, y el pie que había estado sobrevolando el lago negro se sumergió en el agua un día. Las tiendas de Wagadow y Coldov Storage también desaparecieron una tras otra, dejando un desastre. Oí que su plan original era quedarse hasta el final del semestre, pero ¿quién iba a imaginar que esto sucedería? Entonces, ¿se puede celebrar el próximo evento? En la enfermería de la escuela Hogwarts, Ginny parecía afligida mientras intentaba abrir un cadáver de arenque en escabeche con cuchillo y tenedor. Pero después de medio minuto de esfuerzo con el rostro enrojecido y los dientes apretados, la chica se rindió ante esta tarea casi imposible, sacó su varita mágica y lanzó un hechizo difindo. El arenque se había partido con éxito por la mitad, y ahora el problema era cómo comerlo. En cuanto a por qué la niña parecía tan triste, naturalmente, era porque después de que esos estudiantes extranjeros se marcharan, la cocina de Hogwarts redujo el menú, y las comidas habituales de los pequeños magos volvieron rápidamente a los estándares de años anteriores. Pero como dice el refrán, es fácil pasar de la austeridad al lujo, pero difícil pasar del lujo a la austeridad. Después de haber comido esos menús extranjeros durante medio año, ahora tienen que volver a comer esos malditos arenques y patatas. Todo el mundo está protestando. Se nota por el hecho de que los estudiantes de Beaux Batons han dejado de aparecer por completo en el gran comedor últimamente. Al mirar los ojos negros y huecos del arenque, Ginny sintió que en cualquier momento este sacudiría su medio cuerpo roto, se levantaría de un salto y regañaría a gritos al pequeño elfo que lo había convertido en eso. La muerte sin paz probablemente sea así. Probablemente, pueda continuar. Harry yacía apático en una cama del ala de enfermería, esperando a que Ginny le diera de comer, aunque no le interesaban en absoluto los trozos de pescado que parecían piedras. Al fin y al cabo, el torneo está organizado por todas las escuelas y el Ministerio de Magia británico. Hermione asintió. Sostenía un grueso tomo entre sus brazos, y Harry había echado un vistazo a la portada cuando la chica llegó. Magia y hechizos antiguos olvidados. El texto del libro era muy pequeño y denso, lo que obligó a la chica a recostarse a medias sobre él para apenas poder leer el contenido con claridad. No tiene nada que ver con el señor William. He oído que el profesor William fue suspendido.
Debe de sentirse fatal. Jinmi seguía forcejeando con el arenque encurtido, mientras que Harry solo esperaba que aquello no le rompiera los dientes. Horrible. Hermione frunció los labios y no respondió, pero por lo que había observado, el humor de William había sido extraordinariamente bueno últimamente. En cuanto al motivo, probablemente se debió a que logró convencer a la señora Maxime, la directora de Beaux Batons, para que le permitiera quedarse con algunos potrillos después de que su yegua Abraxas diera a luz, y la señora Maxime, naturalmente, accedió. Al fin y al cabo, aunque se quedarán allí hasta el final del curso, esos pequeños caballos no crecerían lo suficiente como para volar a través de la mayor parte del Reino Unido y todo el Canal de la Mancha. En cuanto al impacto de las críticas externas sobre él, parecía no tener ninguno en absoluto. Pío, oye, ¿estás aquí? Jinmi interrumpió la conversación anterior, ya que su atención fue captada por Kabuda, quien llegó con estilo montado en Edwig, aterrizando sobre las cabezas de todos. El Niffler de pelaje oscuro movió la parte trasera, saltó a la mesa junto a la cama y luego aceptó las alubias que Jinmi le ofreció con una pata, rompiéndolas como si fueran semillas de girasol. Por otro lado, Edwig se posó sobre Harry y dejó caer en su regazo un ejemplar del diario del profeta que sostenía entre sus garras. Harry extendió la mano para cogerlo, pero antes de que pudiera empezar a leer, Ron, sentado a su lado, exclamó de repente: ¿Han encontrado a Krum? En realidad, debido a la fuerte exclamación de Ron, todos en el hospital alzaron la vista. Desafortunadamente, eso incluía a la señora Pomfrey. Entonces todos comprendieron lo que estaba sucediendo, mirando el diario del profeta que Harry sostenía en sus manos, mientras Cedric tosía débilmente. ¿Sigue vivo? Harry hojeó el periódico, pasando por alto artículos que criticaban al señor William y al director Dumbledore, como por ejemplo: torneo de 8 equipos o 9 muertes y un superviviente. Un plan genial empuja a los campeones al abismo. Dumbledore defiende al genio que cometió un error. Hogwarts podría convertirse en un peligroso foco de violencia. 8 campeones escolares convertidos en víctimas propiciatorias. Impactante. 9 pequeños magos superdotados metieron la pata. El ministro Fudge, desconsolado. El Ministerio de Magia fue engañado. El plan del árbitro fue un plan maestro para el desastre. En resumen, últimamente el diario del profeta había estado repleto de este tipo de contenido, lo que molestaba mucho a Harry. Pero lo que le molestaba aún más era que algunas personas realmente se creían las versiones descabelladas y comenzaban a hablar mal en secreto del señor William. Además, Harry no entendía por qué Draco Malfoy, quien suele creerse todo lo que lee en los periódicos, apoyaba a William en diversas situaciones. Incluso Hermione le contó que ese tipo había arrastrado a unos cuantos jóvenes magos de Slytherin que hablaban mal de William al baño para darles una buena paliza. Y tras pasar rápidamente por alto esos titulares exagerados, Harry pronto encontró la foto que Ron había vislumbrado. En el desierto brillante, el andrajoso y exhausto Víctor Krum bebía agua a grandes tragos, ignorando por completo al jefe de cooperación internacional del Ministerio de Magia egipcio que posaba para una foto a su lado. Está vivo. Cuando el chico habló un poco más alto, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y la reprimenda de la señora Pomfrey fue tan cortante como un látigo que azotaba el aire. Te dije que te tumbaras. Señor Potter. Tus costillas aún no se han reconciliado con tu terquedad. Harry fue empujado de nuevo a su cama a regañadientes, pero su mirada permanecía fija en el periódico que tenía en la mano. Oye, la verdad es que te ves bastante bien. Hermione se llevó un grano de chocolate a la boca como si jugara con una moneda. Había cerrado el gran tomo lleno de magia oscura y se giró para mirar a Cedric, que estaba envuelto como medio dumpling en otra cama, comentó con curiosidad. Sí, pero la señora Pomfrey obviamente no piensa así. Cedric suspiró, apoyado en 2 o 3 almohadas para mantenerse en una posición semi-reclinada. Había sido el más gravemente herido de los campeones, tras haberse mareado al estar en la cima de las trampas del diablo y luego chocar contra el suelo del desierto. Solo superado por Daniel, que fue alcanzado por las artes oscuras. Pero ahora, parece que la persona más perjudicada ha cambiado.
Es como un camarón terrestre de pinzas suaves que ha estado tomando el sol en la arena durante 10 días y luego ha sido pisoteado por un troll. Cedric se quedó mirando fijamente la maltrecha foto de Krum en el periódico durante unos instantes y lanzó una crítica mordaz. ¿Y qué pone abajo? Estiró el cuello, intentando leer el periódico que sostenía Harry. Maldita sea. ¿Por qué no hacen las letras más grandes los impresores? ¿Temen que sus jefes les reduzcan el sueldo? La señora Pomfrey dijo que esos son los efectos secundarios de esas pociones mágicas curativas. Ahora Cedric podría ser un poco cínico. Cho-chan, sentado junto a la cama de Cedric, les explicó a todos. Todos asintieron. Ron tomó el periódico de Harry y comenzó a leérselo a Cedric. Dicen que Krum parece un poco chiflado, murmurando sobre caza de tesoros, torneo, campeón y cosas por el estilo, enojado. Cedric tosió 2 veces, con la voz ligeramente ronca. En efecto, lo que vimos entonces bastaría para provocar pesadillas a un dragón de fuego. Hizo una pausa, y Fleur retomó la conversación. Su tez estaba pálida, pero sus ojos habían recuperado su orgullo habitual. Esa voz de Elvo, cuando se te mete en la cabeza, hasta una roca enloquecería. Por no mencionar que estuvo atrapado en el desierto, vagando durante 10 días. Harry continuó, mientras Daniel Stephens, acostado en la cama más alejada, asentía enérgicamente, aún más apretado que Cedric, tras haber estado enterrado en la arena durante media hora. Y lo que es más importante, su boca aún no había vuelto a la normalidad. Apártense, su tiempo de visita está por terminar. Dejen que los pacientes descansen lo suficiente. La señora Pomfrey pasó entre la multitud sosteniendo un cuenco que emitía un humo verde inquietante, se sentó junto a la cama de Daniel y aplicó cuidadosamente la poción en sus labios, donde solo había piel lisa sin rastro de costura, como si el niño hubiera nacido sin boca, restos obstinados de artes oscuras. El claro murmullo de la enfermera escolar se extendió por la habitación, ensombreciendo las expresiones de todos. Después de eso, la señora Pomfrey echó a todos excepto a los pacientes, e incluso le quitó a Harry su periódico, el Prophet Daily. Ahora, aunque era de mañana, la habitación del ala del hospital parecía un poco oscura, y Harry yacía recostado en su cama, todavía somnoliento a pesar de haber despertado hacía poco. Antes de cerrar los ojos, el chico pensó de repente en qué estaría siendo ahora el anciano que estaba siendo blanco de los periodistas y la opinión pública. Está incitando a otros a atacarlo. Al leer el artículo que Rita Skeeter le había entregado, William frunció el ceño con desaprobación al salir del ascensor del Ministerio de Magia. ¿Qué clase de basura es esta? Quiero que me critiques. Que me critiques duramente, o al menos que seas sarcástico durante la mitad del artículo. ¿Qué es eso de que tienes miedo a mi venganza? ¿Dónde está tu integridad profesional? Bueno, con integridad profesional o sin ella, uno tiene que sobrevivir, ¿no? Rita suspiró con expresión de impotencia. Apenas unos instantes antes no se había atrevido a hablar, solo pudo asentir enérgicamente. Muy bien, vuelve atrás y revísalo, recuerda, quiero que me ataques. William negó con la cabeza, despidió a la mujer y continuó por el oscuro pasillo hasta llegar a una puerta. Tras dudar un instante, la abrió y se cubrió los ojos, retirándose de inmediato. 2 minutos después, una mujer con una túnica verde claro salió corriendo, cubriéndose el rostro, y desapareció rápidamente al doblar la esquina del pasillo. ¿Tú, qué haces aquí? Detrás de William, Fudge se arreglaba la ropa torpemente, tosió vigorosamente 2 veces antes de volver a abrir la puerta de la oficina. Luego, al ver a William, su expresión cambió, seguida de una mirada aduladora, susurrando. Preguntó entre risas, mientras hacía pasar a William a la oficina. La relación entre ambos no era tan tensa como la describía el diario del profeta, pero tensa al fin y al cabo, se trataba de Fudge. Un sudor frío le corría por la frente mientras veía a William entrar en la oficina, y su sonrisa se tornó algo amarga. Pareces bastante tranquilo, con gran encanto. William limpió la oficina de Fudge antes de entrar, quedándose de pie en el centro sin ninguna intención de sentarse en el sofá.
Señor, está bromeando, yo solo. Fudge tragó saliva con dificultad, intentando explicarse instintivamente. No hace falta, no me interesa tu vida privada. Háblame de la situación reciente. William levantó la mano para impedir que el hombre intentara discutir, ya que el hecho de que una mujer con poca ropa entrara tambaleándose en la oficina del ministro de magia no le sorprendió demasiado. Está bien, Fudge sacudió su mente, se movió apresuradamente detrás de su escritorio, abrió un cajón y sacó un montón de aulladores rojos, aunque estos aulladores ya se habían calmado, evidentemente después de haber desahogado sus emociones. Estos son de varios directores de escuela y ministros extranjeros del Ministerio de Magia. Al hablar, Fudge parecía resignado. Señor, debo decirle que el director Dumbledore tiene una opinión bastante firme sobre mí últimamente. Si sigo así con usted, podría obligarme a dejar este puesto pronto. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? No te preocupes, no lo hará, el viejo no quiere tu trabajo. William se acercó, sacudiendo la cabeza, y sacó con disimulo una carta de aspecto normal de entre los sobres. Al abrirla, el contenido era tal como lo había previsto. El presidente del Congreso Mágico de los Estados Unidos reprendía a Fudge por su mala gestión de personal, refiriéndose obviamente al propio William. Parece que la guerra de opinión pública va bien. Al ver que todos lo tenían en la mira, William asintió satisfecho. En efecto, señor, ¿cree que es el momento de dar el siguiente paso? Sí, programémoslo para este fin de semana. Cornelius Fudge te va a demandar. Por la noche, con asuntos diplomáticos con los goblins que resolver, Dumbledore visitó a William de nuevo. El anciano parecía muy serio, su mirada pesada se posaba en los hombros de William como jefe de los magos de Wizengamot. Dumbledore, naturalmente, recibía las noticias de inmediato. Y luego no fuiste, hizo una pausa, con incredulidad en la voz a destrozarle la cabeza. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. William parpadeó. Espera, vieja abeja, ¿qué imagen tienes de mí? Final del capítulo.